Bienvenido nuevamente a esta reunión. Vamos a empezar con, bueno, voy a seguir la misma lista que mandamos ya, ¿cierto? Que donde estaba Alexander de los primeros, más que nada fue en orden cronológico que los anoté, así que Alexander fue el primero que le hablé. Así que por favor, Alexander, si quieres empezar tú, te escuchamos. Bueno, no hay problema. Hola a todas y todos. Un gusto poder colaborar en esta instancia eh, y poder contar la experiencia en el fondo. Yo tengo una presentación, pero es cortita, es más que nada para ordenarme la idea, porque de repente cuando uno quiere contar esta experiencia, vienen hartas situaciones a la mente. Y porque son procesos que no siempre son tan gratos como uno quisiera. Esto de cierto formular, de ser evaluado, a veces justamente, injustamente, pero, pero por lo mismo prefiero ahí como mostrar algunas cositas, así que voy a compartir pantalla si es que sí, está activado. Em, bueno, mi nombre es Alexander Opaso, como se dice ahí, soy del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y les quería contar brevemente un poquito de la experiencia. Yo soy ingeniero civil, entré a la U como académico media jornada, en una época donde, no sé, nadie me habló de investigación, eran más bien desafíos docentes, acreditar carreras, hacer ramos profesionalizantes en ingeniería civil. Después pude, un par de años después, ya entrar jornada completa y me fui más por el lado de gestión, estuve en la dirección de departamento. Así que mi acercamiento a la ciencia fue como más tardío, por decirlo así. Empecé un magíster ya cuando estaba en la universidad y también el doctorado también después de los 40 años, con estallido, pandemia y todo entre medio. ¿Ya? Así que para los que también están empezando estos viajes científicos con más experiencia, les animo a no desanimarse en el fondo. ¿Ya? Eh, Aquí puse una pregunta porque para mí fue importante una vez terminando el doctorado, a qué ventanilla postular, ir a Fondesit o Fondef. Y para mí fue como bien interesante en su momento, porque por mi experiencia, por los años y todo, como que estaba mucho más cercano a Fondef, por decirlo así. Pero también tenía la oportunidad de, como llevaba poquitos años del doctorado, de postular a Fondesit. Y hablando con distintos colegas, también me hablaban de ventajas de Fondesit en términos de administración de los recursos, y que obviamente era una oportunidad que no había que desaprovechar. Así que me fui por Fondesit, pero siempre tenía la duda de que si mi proyecto o mi idea de proyecto, si era más bien como demasiado aplicado, iba más bien a generar valor a alguien que a poder responder ciertas preguntas de investigación o generar nuevo conocimiento. Eso siempre fue una tensión y lo quiero como compartir sobre todo con los que quizás son del área también de ingeniería, que es un tema que hay que estar como súper consciente porque después las evaluaciones te pegan, digamos, en esos puntos. Yo logré adjudicar el fondo de citadora recientemente, ya, así que estoy feliz después del tercer intento. Y aquí hay como un mini resumen de los tres intentos y después les voy a comentar más detalles de los intentos. Contar las buenas y las malas, como se dice. Entonces, en el primer intento yo postulé al grupo de Ingeniería 1 y estuve en un lugar 42 de 80, ¿ya? Después en el segundo intento, también Ingeniería 1, fue un cuestionamiento que tuve. Yo dije, postulo, ¿no será el grupo de ingeniería el que está medio complicado? ¿Qué pasa si entro a otro grupo? Vi colegas que tenían esa estrategia, pero bueno, persistí en Ingeniería 1 porque era lo que más directamente, obviamente, iba a lo mío. Y en el segundo intento, 43 de 109. No tuve mucha mejora, fue como marginal. Y a pesar de que hice varios cambios y cosas, entonces fue como un momento también bastante crítico y de nuevo me pregunté si cambiar grupo de estudio, evaluación, tipo de concurso era necesario. Y ahí es muy bueno tener la retroalimentación tanto de la BRIP como de colegas experimentados y ahí seguir como un poco en el camino. Así que me fui por el tercer intento
Y para mí era como el último también. Yo dije, bueno, voy a probar por tercera vez en el Fondesit con el mismo tema, con los ajustes respectivos. Y si ya no lo adjudico o cambio de tema, porque parece que no logro o explicar bien o no me entienden bien los evaluadores, o derechamente soy de un perfil más aplicado y debo ir a Fondef. Bueno, en el tercer intento fue muy positivo, de nuevo en Ingeniería uno y subí de los lugares cuarenta y tantos al lugar número uno, así que muy contento con eso y con todo el apoyo de, de este viaje por parte de la BRIP también. Les voy a contar ahora un poco algunos dramas que tuve en el primer intento y segundo intento y algunas cosas que fueron destacadas en el tercer intento como aspectos prácticos, ¿ya? En el primer intento, bueno, mi proyecto en el fondo trata de unir dos mundos, el mundo de la construcción sustentable con madera y el mundo de que estamos en un país sísmico. Entonces, en el fondo, yo estuve viendo ahí, en base a la revisión bibliográfica, que habían como varios problemas en lo que es la inspección técnica de los edificios de madera después de un terremoto. ¿Ya? Y que había hay un gap, una gran brecha que desarrollar en términos de eso, de cómo evaluar el daño debido a los terremotos. Ese fue como un poco a grandes rasgos el proyecto. En el primer intento tuve una ayuda muy importante de un colega de mi departamento que había sido director del grupo uno de ingeniería, así que me fui como a la segura. Además, yo tenía 10 paper WOS, también era como para mí un buen punto, pero estaban ahí repartidos en los cuartiles Q1, Q3 más o menos. Así que cuando recibí las notas, ninguna arriba de 4, 3.5, 3.9 y 3.7, igual no fue como lo que esperaba. Y en la trayectoria también quedé con un sabor ahí medio extraño, que me pusieron un 4.5, ¿ya? Yo consideraba en esa época que los papers eran todo, entonces si tenía 10 papers, yo dije debería tener 5, pero me pusieron un 4.5. La nota final me dio un 3.9, así que quedé, como les dije antes, en el lugar 40 y tanto. Y mi proyecto tenía como dos grandes como acercamientos metodológicos, uno con ensayos experimentales, en un 70% más o menos, y otro que era como modelaciones numéricas, en un 30%. Ese yo creo que fue un primer error que lo mismo que me fui dando cuenta y que también creo que es una experiencia valiosa de comentar. Primero, porque yo nunca pensé en qué me iba a evaluar en esta primera como instancia. Como que estuve muy en la burbuja. Entonces yo dije, oh, se ve bien un proyecto que tenga cosas experimentales y numéricas. Lo que yo no sabía es que a lo que yo le estaba dando menos importancia, que era lo numérico, probablemente iban a ser todos los evaluadores de esa línea, de la parte más numérica, y no iba a tener evaluadores de la parte experimental. Porque yo mismo abrí en la formulación que pudieran llegar todo tipo de evaluadores. Entonces, ahí empezaron las críticas, algunos comentarios que el arte estaba desbalanceado entre lo experimental y lo numérico. Obvio, si era un proyecto más experimental y lo numérico era como acompañamiento. Y aquí ya llegaron los palos más fuertes. No hay un desafío científico-tecnológico de alto nivel. Como que estaba usando una metodología que era como sin riesgo. Esos fueron los comentarios. Como que usan muchas cosas de normativas que están normadas, pero ¿dónde está el riesgo científico? ¿Ya? Muchas críticas de nuevo a los modelos numéricos, explicar mejor las metodologías, algunas otras más técnicas como que la hipótesis estaba como muy evidente. ¿Ah? Reformular incluso ahí un objetivo también, hubieron como algunas dudas, entonces en realidad se entendió por qué las notas ninguna logró llegar ni raspar el 4, ¿ya? Y un primer como alarma, por decirlo así, en la trayectoria, ¿cierto? Como en el currículum que uno presenta, me indicaron que no mostraba ninguna evidencia de contribución a la sociedad, ¿ya? O sea, como que los papers súper bien, alababan todo ese tema, pero al tiro 0,5 menos por no haber incluido temas de relacionarme con un público no especializado, ¿ya? Por lo menos eso me llegó. Así que la decisión un poco de mi parte fue mejorar la metodología experimental porque hay cosas que no se entendieron y esto después de harto análisis también eliminar lo numérico. Como que mi bandera de aquí de batalla fue menos es más. Menos con mayor profundidad es mejor que tratar de abarcar mucho y que todo quede superficial y te disparen por ahí. Así que
lo hablé ahí tuve varios debates con algunos colegas, me decían, no, pero ¿cómo voy a sacar los numéricos? Pero es que no quiero revisores numéricos, quiero como revisores de mi área, más experimental. Bueno, saqué los numéricos, me fui a al segundo intento. También tuvimos ayuda con la BRIP, ahora con asesores externos e internos. De nuevo tenía los 10 papers, mejoré un poquito los cuartiles. El proyecto subió un poquito, ya logré arriba de 4,2, pero aquí estuvo como el bajón más grande para mí, que presenté nuevas cosas en mi trayectoria y todo, y me bajaron la nota, de 4,5 a 4. Y eso obviamente a mí me dio a entender de que el criterio de evaluación era bastante subjetivo. De hecho, si hubiera tenido un 5 que era lo que yo esperaba, en lo que es trayectoria, probablemente quedaba como en los últimos lugares y raspaba quizá un proyectito adjudicado. ¿Ya? Saqué lo numérico, lo dejé 100% experimental y ahora lo bueno fue que los comentarios ya fueron todos en mi área más experimental. Y encontré que los revisores eran muy, 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 muy adecuados, entendieron la metodología, pero me pedían ampliar un poco. En el fondo, ¿por qué tu metodología es mejor que otras? Amplía eso en el estado del arte. Muchos comentarios fueron hacia el estado del arte y como antes me habían dicho que no tenía riesgo, en la segunda formulación le puse harto riesgo y un revisor me dijo, oye, ¿y cuál es tu plan B frente a los riesgos? ¿Ya? Me dijo, como que te estás arriesgando mucho. Si no te funciona, muere el proyecto. ¿Ya? Entonces, eso fue como lo tema. Y en lo de la trayectoria, de nuevo me dijeron que me faltaban actividades de vinculación, extensión con el medio, con un público no especializado. Y yo puse cosas así en el currículum, pero me di cuenta que estaban media escondidas. No la hice como brillar. Y si ya por segunda vez me están diciendo lo mismo, encontré injusto que me bajaran de todas maneras la nota a un 4, ¿ya? Pero bueno, a la FIFA, como se dicen los futboleros, los reclamos, y a seguir. Así que decidí afinar el estado del arte, la metodología experimental y varios comentarios también iban, ¿cuál es el impacto de tus resultados? ¿Ya? Como que ir más es el impacto. También dudé aquí, yo dije, bueno, Fondev de nuevo, cambiar de tema, pero me fui con el último intento y eso estuvo bastante bien. Eh, de nuevo, alguna ayuda de la BRIP, obviamente con asesores internos, mejoré los papers, ya eran todos Q1, hice brillar harto la vinculación con el medio, que la tenía, pero que la escribí mal, pues, no tuve como esa estrategia. Ya en los proyectos ya tuve una nota 5, un 4,7, en la trayectoria ya no había como mayor duda, así que la nota final pues súper buena. Y también los comentarios, obviamente, a mí me alegraban bastante porque como que valió la pena el esfuerzo y todas las mejoras que uno pudo ir haciendo en realidad fueron como útiles. Valoraron mucho el tema de que el tema tuviera impacto más allá de Chile, que estuviera como bien fundamentado. También la novedad científica, un evaluador internacional fue muy generoso en sus palabras, como que en el fondo me decía, oye, cuando lo leo lo encuentro tan simple que no sé por qué no se le ocurrió a otra persona antes. Y eso como para mí fue como bien, bien interesante. Entonces, obviamente yo creo que por la inexperiencia este tema fue como en 3 años. Yo sé que hay colegas que lo han intentado por más años y son persistentes y súper bien, pero creo que también para mí fue una enseñanza de que con actividades como estas probablemente uno con menos intentos lo puede lograr, pero para mí hay grandes preguntas desde el punto de vista de los Fondesit o lo que a mí me, me complicó muchas veces era esto. ¿Fondev o Fondesit? Ya, si voy por Fondesit, que sea Fondesit. ¿Dónde está la novedad científica? ¿Cuáles son las variables que voy a estudiar? Mi diseño experimental, la hipótesis rigurosa, eh, todos esos elementos, el riesgo en las metodologías, ya, todos esos aspectos muy, muy, muy relevante y obviamente también el último aprendizaje es cómo escribir una buena carta de trayectoria donde brillen los temas y no queden como escondidos. Que el paper son importantes, no es todo. Yo conozco colegas que han sacado nota 5 en trayectoria sin tener los 10 papers, ¿ya? Pero la forma en que lo escriben es como lo interesante y ahí un poco pude aprender también de eso. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alexander. Muy interesante tu presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final, así que vayan anotándolas, por favor, para que no se les olvide. Si no, a mí por lo menos se me olvidan las preguntas. Me gustaría pedirle a Morín que también nos cuente un poquitito. Ella tiene bastante experiencia. Yo la escuché el año pasado, creo que, ¿no? O el año antepasado. Nos ayudaste con esto, así que eh, siempre es bueno, siempre es bueno escucharte, así que por favor. Bien, bueno, gracias Claudio por la invitación de nuevo, fue el año pasado también, así que soy del elenco estable, parece. Bueno, mi experiencia, en realidad el primer proyecto Fondesit de iniciación, estaba pensando que lo había postulado hace unos 20 años porque se empezó a ejecutar el 2007. De haber sido, yo creo que debe haber sido de los primeros Fondesit de iniciación que se concursos, digamos, que se abrieron, porque antes había solo un solo concurso y en esos tiempos se decidió abrir esta línea para como jóvenes investigadores que se hayan graduado hace poco. Desde ese Fondesit del 2007 he seguido con la línea de Fondesit en realidad, siempre he postulado a proyectos Fondesit y he ejecutado 4 fondos irregulares. Ahora estoy ejecutando en el fondo el cuarto regular, así que tengo cinco proyectos Fondesit de experiencia. La verdad que con bastante suerte, no sé por qué he tenido tanta suerte, porque la mayor parte de los proyectos lo he adjudicado a la primera y algunos a la segunda. Y mi experiencia también en el programa ha sido un poco por dentro, porque estuve en el grupo de estudio que se llamaba Arquitectura, Urbanismo, Geografía y Artes. Estuve como 4 años entre el año 2013 y 2016. Y después ese grupo se separó. De hecho, estuvimos en el grupo que organizó cómo separarse en dos. Y después se creó el grupo de Arquitectura y Arte y por otro lado Urbanismo y Geografía. Y ahí también participé del grupo de estudio unos años después, durante la pandemia, de hecho. En el de Arquitectura y Arte estuve 2 años y ya después renuncié porque la verdad es que ya creo que era mucho, mucho tiempo de dedicación. Y ahora también volví, uno siempre termina pecando y se separaron los grupos de estudio ahora en dos, entre los grupos de evaluación, que son los que evalúan los proyectos, que es lo que estamos hablando ahora, y se creó otro grupo que es el grupo de seguimiento técnico, que es el que evalúa los informes académicos. Y ahora igual estoy dirigiendo el grupo de seguimiento técnico de arquitectura y arte. O sea, me está tocando en estos días, de hecho, evaluar muchos informes académicos de salida. Así que igual conozco, voy a hablar quizás un poco del otro lado, de cómo es el sistema Fondes y así complemento lo de Alexander, que fue como súper interesante, lo complemento desde la otra experiencia. Bueno, quizás lo primero que voy a comentar es súper de perogrullo, ¿ah? Pero a lo mejor algunos no lo tienen tan claro, pero hay que leer súper detenidamente las bases siempre. Y que alguien les diga, no, háganlo así, no sirve porque las bases cambian. Y pueden cambiar en una partecita y esa parte es radical y después los hace cometer errores garrafales. Así que igual leerse las bases detenidamente. Hay algo también que yo creo que ya todos lo tienen más claro, pero hubo una época que había mucha gente que quedaba fuera de base porque aparecía el apellido en el nombre del archivo, aparecía el nombre de de la facultad y de la universidad, en los aportes, o sea, totalmente anonimizado. Eso es lo primero, si no van a quedar fuera de base por digamos, por administración, ¿no? Van a quedar a la primera fuera. Entonces esto tiene que ser totalmente anonimizado en proyectos de iniciación. No es así en regular. También estuve mirando las bases de ahora. Es súper exhaustiva en decir que esto no tiene que haber repetido nada que ustedes hayan hecho antes. O sea, tiene que ser todo nuevo, ¿no? Eso obviamente siempre va a ser una continuidad de lo que uno hizo, porque
tampoco una buena estrategia hacer algo completamente distinto a lo que yo he hecho antes, porque también van a revisar que haya coherencia entre la trayectoria y el proyecto. Pero nada repetido. Eso también es una razón para quedar fuera de base. Si un evaluador descubre que, oye, esto ya lo publicó y lo está postulando de nuevo, o está en su tesis doctoral, eso también puede ser complicado. Em, Esto es una recomendación, ¿no es cierto? Las iniciaciones se pueden hacer de 2 o 3 años. Yo creo que 2 años es súper poco. No, 2 años muy difícil a veces publicar, porque si uno realmente quiere publicar resultados del proyecto y no resultados anteriores, claro, hay que los va a empezar a publicar el segundo año apenas y con los tiempos de las publicaciones, entonces 3 años yo creo que de todas maneras es lo recomendable para un proyecto de iniciación. También los presupuestos, no preocuparse mucho de los presupuestos, porque lo bueno que tiene Fondesit, y por eso que yo creo que Alexander decía que se lo han recomendado mucho, es que es un fondo muy flexible, no así Fondef, ¿no? Los fondos de Fondesit llegan a una cuenta tuya, los puedes administrar de una manera súper flexible, las modificaciones las han ido abriendo cada vez más, o sea, ahora realmente tú puedes ejecutar los proyectos con mucha más flexibilidad que hace un par de años atrás. Entonces, en realidad, obviamente el presupuesto hay que postularlo de manera razonable, pero no hay que estresarse porque después hay mucha flexibilidad para ejecutarlo. ¿Qué más de las bases? Bueno, ahora me voy a pasar un poquito a otro tema que quizás Alexander de alguna manera lo tocó. Pensar siempre quién te va a evaluar el proyecto. O sea, uno más o menos conoce su área y uno dice, en esta área seguramente lo va a evaluar tal y tal. Y al menos en el grupo, bueno, en todos los grupos, los mismos integrantes de los grupos de evaluación también evalúan. Uno de ellos lo va a evaluar. A veces son de paneles, lo evalúan todos. Por lo tanto, uno pudiese ir como visualizando quién lo va a evaluar y según eso también hacer una estrategia, ¿no es cierto? Aquí la primera estrategia es ganarse el proyecto. Después, ejecutarlo, como les digo, es bastante más flexible. Entonces, según eso, ir armando una estrategia de cómo debería ser el proyecto. Alexander comentaba que justamente se fue hacia evaluadores más numéricos en las primeras evaluaciones que probablemente no entendieron a lo mejor el aporte desde la madera, por ejemplo. Y eso también hay que pensarlo bien. ¿Quién me podría evaluar? ¿Cómo enfoco también mi propuesta hacia esos evaluadores? Al menos en nuestra área, los evaluadores extranjeros nunca respondían. No había ni un interés por evaluar proyectos desde el extranjero. Entonces, en general, son evaluadores chilenos los que evalúan. Y eso ya disminuye bastante como el espectro de quienes pueden evaluar. Y en ese sentido, cuando te dicen recomienda posibles evaluadores, yo últimamente no he recomendado. ¿Por qué? Porque tú puedes recomendar 3 evaluadores, pero el grupo nunca lo va a mandar a más de uno de esos 3. Entonces ya quemas a un par. Entonces, a lo mejor al final es más estratégico o ya sea recomendar uno o no recomendar ninguno, porque uno dice, si no recomiendo, igual va a llegar a Pedro, a Juana, más o menos sé a quiénes van a llegar y ellos lo van a valorar porque ellos son del área, les interesa el tema, se manejan bien, van a hacer una buena evaluación. Y si me va mal, no importa porque la retroalimentación que me van a dar va a ser útil para una segunda oportunidad. Que eso también en este último proyecto me pasó, que tuve muy buena retroalimentación cuando no lo gané y lo agradecí en realidad para poder hacer algunas mejoras para la segunda oportunidad en que sí lo adjudiqué. ¿Qué otra cosa más? Bueno, conflictos de interés. Esto es algo que lo descubrí cuando estaba en el grupo de estudio. El año pasado también lo recomendé y creo que todavía se puede hacer. Es declarar conflicto de interés con un evaluador ciego del año anterior. O sea, por ejemplo, si uno encuentra que el evaluador uno del año anterior me hizo una evaluación
que no la encontré justa, no la encontré bien argumentada, que tenía sesgo, que se notaba que no dominaba el tema. Uno podría decir que tengo un conflicto de interés con el evaluador uno del concurso de iniciación 2026, por ejemplo. Eso entiendo que todavía se puede hacer y por último no se pierde nada en hacerlo si uno cree que puedes vetar a un evaluador. Porque la verdad es que muchas veces se vuelve a enviar a algún evaluador del... Recuerdo cuando yo estuve la última vez se enviaba a un evaluador de la vez anterior, a uno, no a todos para ir rotando un poco la mirada. Luego, bueno, el tema de la reseña cualitativa, claro, también me tocó al principio los proyectos de iniciación eran evaluados solo por paper, igual que el regular, ¿no es cierto? El regular es súper cuantitativa la evaluación curricular, son 10 publicaciones y hay una rúbrica y tú puedes saber cuánto puntaje vas a tener a priori. Después cambió esto para que los proyectos de iniciación se evaluara la parte curricular en base a esta trayectoria que es cualitativa en realidad, ¿no es cierto? Y que tiene tres componentes, como la experiencia académica, la productividad y esto de la vinculación con la sociedad. Entonces, cuando cambió a eso, yo lo encontré interesante porque busca como un perfil más integral, ¿no? No como tan ratón de biblioteca que solo publica, sino alguien que también hace docencia y que está preocupado de que su investigación se transmita a los estudiantes y que también hace vinculación con la sociedad, o sea, que está preocupado de que su investigación llegue a quienes tienen que llegar, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo bien en serio porque, como Alexander bien explicaba, no es solo los papers, sino también como demostrar que existe ese perfil más integral. Y a mí me tocó el último tiempo que estuve gente de arte, de música, por ejemplo, súper interesante, que además creaban música, que publicaban, que hacían investigación súper científica. Hay unos perfiles a veces que son realmente interesantes y como yo estoy segura que acá en la universidad lo tenemos, pero transmitirlo, como decía Alexander, igual es importante. ¿Cómo transmito que yo tengo ese perfil integral, que puedo demostrar estas tres componentes? Y después, lo último ya con respecto a los proyectos, porque no voy a hablar de los míos, sino más bien como en general, un error también que me ha tocado como evaluadora, quizás también en ingeniería pasa y en arquitectura también, es que a veces los proyectos tienden a ser muy aplicados. Como nosotros no tenemos una formación tan digamos, de investigación fundamental, tenemos una tendencia como a pensar en la aplicación. Si el proyecto es muy aplicado, eso va a ser mal evaluado, digamos. Los evaluadores nos vamos a dar cuenta de eso y lo vamos a castigar, ¿no? Entonces, pensar siempre en la novedad científica, básicamente, ¿no es cierto? En las hipótesis, cuál va a ser eso, esa novedad en particular. Y lo último, ya para cerrar, to- la verdad que yo cuando me gané el primer proyecto, yo creo que se adjudicaba la mitad de los proyectos concursados, alrededor de más de un 50%. O sea, no era un concurso tan competitivo en esos tiempos, tampoco había muchos doctores, al menos en mi área hace 20 años. Hoy este concurso es súper competitivo. No sé, yo creo que la tasa de adjudicación debe estar entre 20 y 25, me imagino. Entre 20 y 25. Por lo tanto, uno de cada cuatro se va a adjudicar y los otros tres que no se adjudiquen tengan la seguridad que van a ser proyectos buenos. Son todos buenos y eso es lo más triste del sistema, pero bueno, por recursos y por otro tipo de cosas, no todos se pueden adjudicar. Entonces no se desanimen de que si bien su proyecto puede ser muy bueno, puede que no salga adjudicado porque todos los demás van a ser buenos, van a estar tratando de hacer un esfuerzo notable por poner lo mejor de sí. Ahí yo creo que hoy en día, además con la inteligencia artificial, están llegando cada vez mejor escritos, por lo tanto, yo creo que el factor diferencial va a ser la novedad.
Ahí van a tener que ponerle un ojo clave a cómo me destaco, cuál va a ser la novedad científica, cómo traigo temas nuevos que van a traer la atención de los evaluadores y con eso entrar a ese cuarto superior de la tabla. Eso, gracias. Muchas gracias por toda la experiencia, Maureen. Muy interesante tu, tu charla. Eh, para, para continuar, ¿cierto? Vamos a pedirle a José Sandoval, ¿cierto? Profesor José, si nos puede contar también un poquito sobre su experiencia en este tema. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación también. Y justamente rememorando algunas cosas, bueno, cuando ingresé al 2018, bueno, uno cuando termina el doctorado lo que te dicen es que tienes que postular. Y el 2018, el año que ingresé a la universidad, no estaba esta instancia justamente como de apresto, de acompañamiento, que yo creo que hubiese valorado bastante en todos los ámbitos, no solamente en la formulación, sino sobre todo en el ámbito presupuestario, que siempre ha sido un dolor de cabeza en ese sentido. Entonces, en ese marco, tal vez comentarles un poquito, bueno, eh, mi trayectoria en realidad el año 2018 ingreso a la universidad, postulo ese año a Fondesit de iniciación. En ese marco mis temas de trabajo se vinculan a las dimensiones comunitarias en los procesos de riesgo de desastre. En ese marco siempre he tenido una lectura un poco intuitiva, bastante poco disciplinar hacia la geografía y pensando justamente en el tema de disciplina de origen, en donde la psicología, al menos ambiental, no ha tenido mucho campo y no está dentro de las áreas justamente de los grupos, que eso también es importante, lo mencionó Morín, no está dentro de los grupos específicamente o áreas a las cuales se postula geografía. Me fue pésimo en ese primer año. Y ahí retomo algunas cosas vinculadas a lo que mencionaba Alexander, que si bien tal vez tenía una aproximación intuitiva y tal vez algunos autores de la geografía cultural, de geografía humana, me leyó específicamente un geógrafo físico, me hizo acotaciones muy importantes en el área de riesgo, que era que lo que predominaba justamente en ese momento, el 2018, en el ámbito de procesos de riesgo de desastre, era la dimensión física, específicamente la exposición. Y tuve una muy mala evaluación en ese sentido, en un primer elemento de un geógrafo físico, asumí por los de comentarios que me hicieron, después me hizo una lectura un geógrafo cultural que también me hizo comentarios disciplinares que si bien eran interesantes algunos conceptos, habían temas de disciplina que claramente no calzaban. Y en general ese primer año fue un buen aprendizaje. En primer lugar, también uno tiene, dice hoy, uno tiene tal vez intereses que podía intuir como inter o transdisciplinarios, pero la disciplina de origen claramente tiene sus propias conceptualizaciones, objetos, métodos que también posibilitan el construir el objeto y pensar en un buen proyecto dentro del área fin. En ese segundo año, después con todas esas retroalimentaciones, tomé la decisión de no seguir justamente en ese grupo, a pesar de que trabajo temas de riesgo de desastre. Ese año, paralelamente, el año posterior, había surgido el grupo de Inter y Transdisciplina, ¿ya? Que no lo miré porque justamente venía dolido de esa crítica y dije, voy a mi área, voy a psicología. Y formulé un proyecto que trataba de darle un foco de lo psicosocial y todo ese tema, siempre en el marco de la gestión de riesgo de desastre. En ese año particular, como era un grupo nuevo de interdisciplina, los grupos enviaban algunos temas hacia otros grupos, cosa que después no ocurrió. Entonces, favorablemente en esa ocasión, el grupo de psicología mandó mi tema a inter y transdisciplina. Ya, yo no lo envié, sino el grupo internamente lo envió y ese año adjudiqué específicamente a la segunda opción, que era específicamente y me fue bastante bien en esa evaluación justamente porque, al menos en el ámbito de la gestión de riesgo de desastres, donde predomina justamente un buen mapeo de la exposición, de las dimensiones físico-materiales, biofísicas también, pero no así tanto qué es lo que les pasa a las personas y qué es lo que les hacen ante situaciones de riesgo. Estaba mapeado eso y el grupo, en ese sentido, en ese momento era panel, me dio una buena evaluación. Eso fue el año 2019, adjudicación 2020. Después de eso, me ha tocado ser evaluador justamente de Fondesit regular,
cotidianamente siempre acepto ser evaluador porque creo que es un aprendizaje constante también, eso facilita también hacer la lectura, tanto de postulante, pero también entender un poquito la lógica detrás de eso. Y de hecho de eso después voy a hablar un poquito desde la perspectiva de la evaluación y específicamente desde las preguntas orientadoras que me tocó utilizar el año pasado en el Fondesit 2025 en el regular, que también sirven bastante para orientar y la formulación de proyectos. Y el año 2023 dije, ya vuelvo. Trabajamos temas ambientales y dije, vuelvo a mi grupo de intertransdisciplina, pensando que me había ido bien en la primera, me iba a ver en la segunda, y me fue pésimo. También me fue pésimo. Y de hecho, esa es una de las evaluaciones que he salido más directamente insatisfecho, porque fue una evaluación que uno dice, no me leyeron. O sea, no solamente no me entendieron, sino más bien no me leyeron y una evaluación de 5 o 6 líneas muy gruesa, con pocas precisiones metodológicas, teóricas, y que uno se queda con la idea de justamente que, pero ¿qué hago? ¿Qué mejoro si no me da posibilidad de nada? Y ahí después voy a comentar un poquito cuando hablé de inter y transdisciplina, tal vez cómo pensé en ese momento eso. Que, bueno, lo cuento al tiro, en realidad lo pensé, dije ya, esto es intertransdisciplina, es un fondo tal vez de carácter regular, como lo pienso. En ese momento no habían preguntas que orientaban el filtro, sino más bien uno postulaba directamente. Y ahí habían varios tipos de énfasis también, porque muchas veces confundimos que un problema complejo lo hace inter y transdisciplinario. Y ahí entra el tema justamente de que actualmente yo creo que gran parte de los problemas son complejos. Entonces, ahí entra la primera acotación de lo inter y trans. Lo segundo tiene que ver con el enfoque teórico-metodológico. En ese sentido, eh, yo me posicioné desde la gerontología ambiental para pensar específicamente cómo las personas mayores ante situaciones de riesgo o desastre justamente responden y tomé un enfoque teórico-metodológico que es la gerontología ambiental, propio de la geografía, del urbanismo, pero también de la psicología, para entender un paraguas, lo posicioné en el tema y poder entender tanto lo teórico, es decir, los conceptos detrás de esa gerontología ambiental, y lo metodológico, es decir, elementos que vincularan las capas ambientales, las capas sociales y las capas psicosociales. Y ese fue el segundo núcleo. Y el tercer núcleo fue tener específicamente un equipo de trabajo justamente que vaya en esa línea, que justamente en el ámbito ambiental, trabajar con un compañero, un co-investigador ingeniero ambiental, en el ámbito salud, específicamente con una doctora en enfermería, eh, y traté de darle esos tres focos justamente de lo inter y transdisciplinario en el marco de un enfoque, en el marco de un problema complejo y en el marco justamente de un equipo de trabajo que pudiese dar cuenta teórica y metodológicamente a la pregunta disciplinar. Y vuelvo a repetir, no me fue bien en esa postulación y por eso me quedó siempre la duda de qué evaluaron, cómo me evaluaron. ¿Ya? Y uno después revisa la relación tasa de postulación y tasa de adjudicación y queda bastante claro que posiblemente un grupo bastante saturado en ese sentido. Eh, Al año siguiente postulé a Fondos irregular, en la segunda vez ahí me adjudiqué, le di un foco más disciplinar. Ah, y también eso es importante. ¿Por qué no postulé a psicología y entra a los grupos de trabajo? No solamente por un tema de área, sino también por el tema del CV, ¿ya? Psicología es un grupo que pide bastante información. Ahí entra el tema justamente a qué juego. ¿Juego a la construcción del objeto bajo una disciplina o me acomodo a dónde me calza el puntaje de acuerdo a mi CV? ¿Ya? Y yo creo que muchas de las posiciones actuales juegan bastante a ese campo. Es decir, configuro mi objeto en función de que mi CV se adecue al grupo de trabajo, en donde hay grupos que claramente son bastante exigentes frente a otros que son bastante más laxos y que en el campo disciplinar de uno podrían ser rigurosos, pero el campo disciplinar de al lado son bastante exigentes. ¿Ya? Y ahí justamente entra también un ejercicio de que las construcciones de los objetos de estudio claramente no es lo mismo dentro de la disciplina que hacia otras disciplinas donde juega el concepto, pero no tanto el objeto, ¿ya? Y en ese segundo momento, claro, postulé a psicología, ¿ya? Y claro, tuve que cambiar el proyecto directamente, colocar una dimensión psicosocial, pero seguir en esta lectura un poquito más amplia, más interdisciplinar. Y ahí adjudiqué. Y vuelvo a repetir, todos estos años siguiendo como revisor, ya específicamente revisor. Y este año me tocó ingresar al grupo de estudio de evaluación inter y transdisciplina. Y lo que yo quiero presentarles ahora muy brevemente es la evaluación
de los Fondesit regular que me tocó el año pasado como evaluador, en donde me tocó revisar dos de sociología y uno de educación inicial. Lo que me gusta en ese sentido también de Fondesit es que de a poco ha ido siendo un poquito más coherente de pensar en preguntas orientadoras, no estándares rígidos, pero sí preguntas que faciliten leer el proyecto desde una mirada no particular, sino ciertas preguntas. Entonces yo quería comentar un poquito esas preguntas orientadoras que me tocó revisar, tomar el año pasado de esos dos proyectos de sociología y el de educación inicial que tuve que revisar, que si bien tocaban temas que yo trabajo, iban hacia otras áreas, ¿ya? En ese sentido. Eh, una anécdota, eh, y ahí depende también de los grupos. A los proyectos de sociología me gustaron harto, ya le puse un 4,5, al otro le puse un 4,3 y al de educación inicial un 3,9. El único que se lo adjudicó fue el de educación inicial. Y ahí yo dije, esto les va a ir excelente, lo busqué, después uno igual sapea lo que se ocurre y todo eso. Y ahí ocurre también el tema de los puntos de corte, las evaluaciones, los criterios. Un 4,3 para un grupo puede ser muy bueno, pero otro grupo puede ser directamente quedar fuera del punto de corte. Entonces también depende mucho, mucho de las evaluaciones. Entonces, solamente para entrar, las preguntas orientadoras, en lo menos el año pasado, y tal vez dar unos comentarios respecto a eso, cómo yo miraba eso. El punto A dice fundamentos teóricos y conceptuales y estado del arte. ¿Ya? Dice la propuesta contiene una sólida revisión de conceptos técnicos de acuerdo con la problemática que se pretende abordar. Y la segunda pregunta es, ¿existe una revisión bibliográfica exhaustiva, actualizada y pertinente que dé cuenta del estado actual de la problemática a abordar? Yo creo que ahí retomo lo de Morín. Yo creo que actualmente con la inteligencia artificial no solamente se puede escribir bien, sino también se puede buscar una síntesis de literatura que facilite la construcción, ojo, no la construcción de un buen objeto, pero sí la actualización de un buen estado del arte. Y allí yo hago una distinción importante porque me ha tocado ver buenas evidencias actualizadas, pero uno se pregunta pero ¿y dónde está tu objeto? Más allá de enunciar teorías, conceptos, evidencias que me sirven para después llegar a tu pregunta, pero nunca vi tu objeto. Eh, entonces, en ese sentido, algo básico, referencias acordes, en ese sentido, actualizadas. Algo que me parecía relevante también el uso de algunas revisiones sistemáticas de algunos autores me parecía interesante cuando las mencionaban, porque justamente cuando un autor menciona en base a la revisión sistemática X, lo que te está diciendo es un artículo que sintetiza a otros. Entonces, en ese sentido, lo que él te menciona es, en esta revisión, ok, no es solo el paper X, sino más bien justamente ese marco que él identificó distintas brechas y que puede servir. Entonces, ese es como el primer punto. Y lo otro es que, claro, en algún momento tenía mucha evidencia y nunca vi el embudo, porque en esa primera parte uno debería ver un embudo, es decir, partir del contexto, conceptualización, problema. Pero siempre era como que todo era cuadrado, o que era cuadrado, engordaba y nunca llegaba al objeto. Entonces no había objeto y me perdía en los proyectos. Después, lo mencionó Lamorín también, calidad y coherencia con las preguntas, objetivos e hipótesis. También ahí me pasaba que directamente habían conceptos que no habían sido enunciados y desarrollados en algo básico, concepto que no había sido desarrollado en el marco de análisis, y uno se sorprendía con un concepto y decía, ¿y este concepto dónde salió? Y ahí claramente eso te sesga, te genera ya una mirada de justamente, oye, ¿qué pasó con este concepto? Entonces, revisar justamente no solamente la conceptualización, sino también la coherencia en la enunciación de ciertos elementos en las hipótesis objetivas. Hipótesis sin sustento, hipótesis que funcionan más como intuiciones de respuesta, pero más bien no son hipótesis porque las hipótesis siempre derivan de un marco de análisis previo. Entonces también a mí me pasaba de que las hipótesis son respuestas tentativas que la inteligencia artificial te las arma, pero en ese marco uno decía, ya, pero ¿y esta evidencia dónde estaba o dónde está? Y para los estudios cualitativos, los supuestos. Vuelvo a insistir, el supuesto al final, igual uno espera como investigador que hayan respuestas tentativas. La investigación no es exploratoria siempre. De hecho, gran parte de las cosas que se han investigado posiblemente hay evidencia y sustento previo. Por lo tanto, también la ausencia de supuestos en las investigaciones de carácter cualitativo era algo que me llamaba la atención. Eh, el punto C dice pertinencia y validez de la metodología y su coherencia con las hipótesis y objetivos y preguntas de investigación.
Yo creo que gran parte de los proyectos, al menos que me ha tocado a mí evaluar mal, tiene que ver con con una metodología regular o precaria. Un muy buen marco teórico, una muy buena pregunta, pero un marco metodológico poco definido, poco sustentado. Y algo que he visto en este último tiempo en esta lectura de que lo mixto en sí mismo es valorable, sin entender que los métodos mixtos tienen su propia lógica y fundamento. Cuando alguien me dice voy a utilizar método mixto, pero no me dice qué diseño, no me menciona Creswell, los autores clásicos de métodos mixtos, yo me pregunto, pero ¿por qué hablo de métodos mixtos en ese sentido? Si los métodos mixtos como método es un diseño que tiene su propia lógica secuencial, exploratorio. Hay una serie de categorías de poder pensar eso. Entonces, en ese sentido, lo que he visto en estos últimos años es el problema de pensar lo mixto como una estrategia de que esto ingrese y nos va bien, pero después cuando uno ve el proyecto, en realidad, ¿dónde está lo mixto? Sino más bien es entrevista con encuestas, pero eso es más bien una triangulación intratécnica, pero no fundamenta lo mixto en tanto episteme o en tanto proceso lógico detrás. Eh, bueno, vuelvo a insistir, el marco metodológico también lo que me toca ver muchas veces en los análisis es el eslabón más débil, ¿ya? Confunden análisis con software. Entonces, por ejemplo, se utilizar el software tanto, ¿ya? Pero ¿qué análisis estadístico vas a utilizar? ¿Y por qué ese análisis estadístico? O pues si vas a utilizar el Atlas T, lo vas a utilizar bajo qué tipo de análisis. Y si tú planteas un análisis del discurso de arriba, una lectura discursiva, ¿por qué utilizas análisis del contenido? Entonces, esas coherencias que uno también va viendo para poder entender tienen que ver con la metodología. Plan de trabajo, que yo creo que también es algo importante, que es la denominada carta Gantt. Creo que a veces es lo que menos se mira, pero es súper importante. Porque al menos, y es una estrategia que a mí me ha servido, es hacer una carta Gantt claramente por objetivos, que dé cuenta de productos, es decir, que la carta Gantt te sirva justamente para dar cuenta de todo lo que tú propusiste en tanto producto y en tanto objetivo, ¿ya? Y en ese sentido, invertir un poquito más de tiempo en la carta Gantt e ir desmenuzando algunas cosas y que los congresos que te pueden tensionar, te pueden cuestionar en tanto recurso y de hecho directamente sacártelo, que se entiendan y se vean dentro de esa carta Gantt, que se entiendan como producto intermedio y todo eso. La carta Gantt te arma la película del revisor. Yo a partir del año pasado empecé a revisar un poquito más lo financiero y administrativo, pero al final lo que uno se queda tal vez como revisor es la carta Gantt y el orden que tiene esa información. La capacidad del equipo, bueno, tiene que ver con el proyecto, lo último, la infraestructura y recursos, ya que yo creo que también es algo que uno no mira mucho. En ese sentido, el tema de tengo una oficina en la UBB, tengo un computador, entonces como también depende mucho de la disciplina también que se valoriza. Y yo creo que Alexander lo mencionó bastante bien en la presentación, que es el punto G, que es un punto que es necesario enfatizar un punto más, que es la novedad científica o tecnológica de la propuesta. Ahí no hay que confundir el vacío del conocimiento con la novedad científica. Es como cuando uno enseña en metodología la diferencia entre el vacío del conocimiento y relevancia. Deberán ir las dos. Una cosa es el vacío y la brecha que tú estás identificando dentro de tu campo disciplinar, y otra cosa es la relevancia o las implicancias prácticas que tiene esa investigación, tanto a nivel disciplinar, metodológico, etcétera. Entonces también ahí es súper importante colocar ambas. Es decir, una cosa es tal vez la brecha que queda más enunciada en la construcción del objeto, pero la relevancia práctica no tiene, y también eso es importante, no mirar a la ligera así como no, esto podría servir para hacer intervenciones. Yo a eso le coloco un gran uno, porque mi pregunta sería, pero ¿a qué tipo de intervenciones? ¿A qué tipo de política pública? De las existentes que pueden nutrir, ¿ya? Entonces también es importante el tema de la relevancia práctica, tener un conocimiento contextual y aplicado de a qué intervención en específico. Porque si colocamos, esto puede servir para la educación parvularia, eso no tiene mucha relevancia porque yo creo que la educación parvularia es un campo demasiado grande. Entonces ahí específicamente a nivel curricular, en el segmento tanto, cuando uno especifica un poco más, entiende específicamente la relevancia práctica. Siento que yo no soy del área, pero al menos me da la impresión de que la persona que está escribiendo sabe a qué público práctico podría orientarse esto, ¿ya? Entonces, desde ese sentido, eso comentarles a modo bastante general. Y que después yo creo que posiblemente hay algunos temas de lo inter y lo trans que también van a haber algunas preguntas vinculadas a eso que yo creo que, y acá lo relevo a la BRIP, que yo creo que es una discusión necesaria en la universidad, porque se instala sin contenido, ¿ya? Entonces yo creo que uno de los problemas grandes cuando se instalan justamente algunos elementos importantes en la política pública,
pero no entramos a desmenuzar los distintos contenidos y más bien se vuelve más una táctica para adjudicar proyectos más que como una forma estratégica de pensar la investigación. Eso. Muchas gracias, José, por compartir tu experiencia. Muy, muy buena tu charla. Creo que van a haber bastantes preguntas al final de esta conversación. Así que ahora vamos a escuchar a César también, que adjudicó hace poquito su Fondo de iniciación. Así que, por favor, César, Ujú. cuéntanos Sí, bueno, cómo lo ves tú. hola colegas, un gusto saludarlas, gracias a la Vicerrectoría por la invitación. Yo tengo una presentación también como Alexander, ¿ah? Y tengo una experiencia similar a Alexander, pero con más rechazos. Tengo aquí una estructura que me gustaría compartir con ustedes. Entiendo que están mirando la pantalla y están mirando bien, ¿no es cierto? Bueno. Básicamente yo veo el proceso de postulación a proyecto como un proceso de aprendizaje de uno mismo, ¿no es cierto?, haciendo a través de la postulación y el aprendizaje a través del resto, de lo que hace el resto. En esta conversación, ¿no es cierto?, estamos aprendiendo de todas las experiencias. Em, bueno, yo soy de formación académica en economía, soy de la FASE. Hice mi doctorado en 2015, terminé mi doctorado en 2015 y me gané ahora recientemente el fondo de iniciación, es decir, después de 10 años. Era mi último año, digamos, para ganarme un fondo de iniciación. Soy profesor asociado, yo siempre lo digo, estoy un poquito pasadito para fondos de iniciación. Tengo bastante participación en grupos de investigación, en centros, y eso es súper relevante, después voy a poner ese punto. También tengo bastante experiencia en presentación de proyectos, a pesar de que este año me gané un Fondes, sí, pero siempre lo intento. Tengo proyectos internos adjudicados. Si ustedes miran, ¿no es cierto? En general en la BRID, ¿no es cierto? Tiene una gama de proyectos muy interesantes para gente, ¿no es cierto? Un poco más joven, que es importante, ¿no es cierto? Porque uno va aprendiendo a través de la postulación, de haciendo cosas. ¿Ya? Y en general es muy difícil que te rechacen dentro de la BRID. Puede suceder, ¿no es cierto? Me ha pasado, pero es una instancia importante. Cuando tú vayas al medio externo, los rechazos crecen, ¿ya? Yo he postulado muchos proyectos. Si ustedes miren acá, no es el ánimo mío, digamos, de presentarle todos mis proyectos, pero yo antes de ganarme un fondo de iniciación fui co-investigador de un fondo regular, el aprender de otros, digamos. Me involucré en un grupo de investigación, alguien me invitó y estuve ahí, digamos, como personaje secundario, pero aprendiendo siempre. El proyecto de iniciación me lo gané hace muy poco. También desde mi doctorado había una red que me mantuve y de ahí de alguna forma también postulé a proyectos financiando mi investigación. Eh, También he estado en centro ANID, pero obviamente como investigador joven al principio, después como adjunto, nunca como principal, siempre aprendiendo de los otros, de los principales, siempre escuchando al resto de cómo es este negocio de alguna forma. Sí, he postulado a proyectos de fondos regular como investigación, he postulado a Instituto Milenio, a Núcleo Milenio como principal, a tres Núcleos Milenio, imagínense, a Fondef también, me han invitado algunos colegas, ¿no es cierto?, más del ámbito de ingeniería, yo soy del ámbito más de las ciencias económicas, ciencias sociales, y tengo cuatro proyectos fondos de iniciación rechazados, antes de adjudicarme el quinto. Y esta experiencia quiero compartir con ustedes, la de los proyectos fondos de iniciación. ¿Mm? El primero de ellos fue el año 2017. Yo me gradué en el 2015, por lo tanto postulé al principio, al primer año, ¿no es cierto? Inmediatamente. Postulé al grupo de Ciencias Económicas Administrativas, que es un grupo, ¿no es cierto?, de formación académica. Fíjese el lugar donde queda, 36 de 37, ¿ya? Un 2,9. Fíjense, un evaluador me puso un 1,8. Ya fue un golpe muy fuerte este golpe, sí. Uno cuando llega al doctorado, graduado recién, ¿no es cierto? Uno cree que de alguna forma está bastante en la frontera del conocimiento y uno dice, tengo muchas ideas novedosas, ¿no es cierto?, de afuera que vengo, las voy a aplicar acá en Chile y no fue tan así. ¿Ya? Así que esto fue un golpe muy fuerte. Tuve un tiempo ahí un poquito
desilusionado, no sé, también un poco deprimido, ¿no es cierto? Académicamente hablando, obviamente. Miremos qué nos dijeron los evaluadores. Para empezar, ¿no es cierto? La estrategia de identificación, la técnica que usaba no era clara, el marco teórico es confuso, tenía problemas, ¿no es cierto?, de comparación. Yo presentaba una comparación entre dos países que no tenía sentido, ¿no? Entre dos tipos de desastres naturales que no tenía mucho sentido. Ahí José, ¿no es cierto?, experto también en ese tema, comparaba peras con manzanas, ¿no es cierto?, inundaciones con terremotos, ¿no es cierto?, en dos países, Mozambique y Chile, no tenía, y además la redacción del proyecto era mala, porque en ese tiempo tampoco había muchas aplicaciones de inteligencia artificial, entonces igual uno tenía problemas también para redactar. Ya, son puras comentarios que uno le dice, ¿no es cierto?, a sus estudiantes muchas veces, marco teórico, la estrategia de identificación y todo eso. Ahí estuve un letargo. ¿Mm? Seguí postulando otras cosas, sí, me fui de Fondes, sí, dije, no, Fondes no quiero más, me postulé otras cosas y fui ganando experiencia, ¿no es cierto?, a través de otros proyectos. Después lo intenté nuevamente en el 2020, alguien me dijo por la temática, sequía, cambio climático, ¿no es cierto?, en Chile, dijimos, vamos a otro grupo de agronomía. Ahí en el grupo de agronomía ellos tienen un subgrupo de economía agraria. Mejoré 38 de 51. Aquí eran 13 evaluadores. Esto también es un tema, depende, ¿no es cierto?, del área. En agronomía son 3 evaluadores, en economía, ciencia económica son 2. ¿Ya? Tuve también una nota baja, un 3,7. Mejoré, sí. El puntaje de corte fue 4,8. La trayectoria siempre la tuve buena, 4,5. El anterior también la tuve buena, 4,1. Eso de alguna forma es importante. Después voy a hacer una reflexión al respecto. ¿Qué dijeron acá los comentarios? Bueno, la novedad científica que lo plantea José, ¿no es cierto? No se explicita. Los métodos no son muy sofisticados, ¿cierto? Enfoque analítico no es muy innovativo. La hipótesis nuevamente no es tan clara. Un tema antiguo. Y también no conocía o no presenté muy bien los datos, porque estos son datos, ¿no es cierto?, de precio agrícola, que son datos, ¿no es cierto?, que están públicamente disponibles en secundario, pero no presenté mucha información rica en tema agronómico, porque este es un grupo, ¿no es cierto?, de agronomía y quería saber la zona de producción, cuáles son los cultivos y todo eso. Y lo otro también que apareció aquí es muy importante, que es las implicaciones de política. No fui capaz de decir para qué sirve esto, ¿ya? Luego, en 2022, lo intenté nuevamente en el mismo grupo de economía. Dije, bueno, voy a tomar los comentarios, el mismo temática, ¿no es cierto? 2 veces la misma temática. Mejoré, en lugar 25 de 55, mejoré, fíjense, en la trayectoria académica un 5. ¿Mm? Estuve cerca acá. Si el valor 1 o el valor 2 el valor 1 me pone arriba 4, bueno, me lo gano, yo creo, estuve bien, bien cerca. 3,9 y 4,1 fue el corte. ¿Qué comentarios me hicieron? Bueno, fíjense aquí, Maurín decía algo, a veces te puede tocar el mismo valor, a mí me toca el mismo valor y reconoció, ¿no es cierto?, que tenía mejoras sustanciales, ¿ya? Según las recomendaciones, por lo tanto, si ustedes reciben sugerencias, digamos, hay que incorporarla porque te puede tocar el mismo valor el próximo, ¿ya? Nuevamente problemas con los datos de secundario los conocía uno de los evaluadores y por lo tanto tenía su reparo frente a los datos, ¿cierto? Decía que habían datos que no perdidos, ¿no es cierto? No era muy frecuente la información, no era muy buena. Me criticaron en la metodología, un enfoque bastante estándar, investigado anteriormente, ¿no es cierto? En la estrategia empírica, ¿no es cierto? No sabían cuál era la ventaja. Y nuevamente apareció el tema de la policy, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Implicancia de política, ¿ya? Ya dije, el próximo año yo lo gano, estoy cerca, estoy cerca. ¿Qué pasó? Lo que dijo Maurín, no leí bien las bases. Puse aquí Universidad del Biobío. El 2022 no estaba eso en las bases. 2023 yo dije, pum, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y trabajo en los comentarios. Puse Universidad del Biobío entre estos recursos disponibles que nadie lo ve. El José decía, ¿no es cierto? Esto nadie lo pesca. Y yo puse Universidad del Biobío fuera de base. Apelé y todo, me ayudaron a abrir, pero no hubo caso. Así que ahí dije, ah, ya. Otra vez me fui para abajo, esperé, esperé un rato, ¿no es cierto? Hasta que tomé aire.
Y el 2025, bueno, año 2025 postulé, ¿no es cierto?, la postulación 2026, me fui al grupo de ciencia económica porque cambié el tema, ¿ya? El otro tema es interesante, lo trabajé en un proyecto interno de la PRI, ¿no es cierto? Y ahí saqué algunas publicaciones. Pero me fui a otro lado, a economía ambiental, en ciencia económica administrativa. Ahí se presentaron 72 propuestas, quedé en la 7, 4.3, 4.1, siempre arriba de 4. Hay que tener que arriba de 4 para tener alguna opción. ¿Ya? Los dos evaluadores arriba de 4, ¿ya? La trayectoria 4.4. eh, Así que gané este proyecto. El tema, bueno, después vamos a conversar, pero es un tema transversal, digamos. Vamos a conversar. Bueno, aquí están estos son retazos de las cartas que yo pegué, ¿ah? Disculpen lo desordenado. Muy buena contribución, ¿cierto? Un tema que es muy relevante en Chile, el lado oscuro de la energía, la transición energética, no sé si se puede ver desde el punto de vista de todas las disciplinas, pero aquí yo proponía, ¿no es cierto?, un tema de aceptación social. Eh, Hoy día muy contemporáneo, un tema, ¿no es cierto?, que se ve en el medio, en la media, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Sí, me criticaron igual, obviamente. La muestra, ¿no es cierto?, que iba a extraer no estaba clara. Los objetivos, nuevamente, ahí hay un problema de redacción de objetivos que todavía no hay que precisar, ¿no es cierto? Algunas veces con José lo planteaba ahí, ¿no es cierto?, no están muy vinculados a la revisión teórica y todo eso. Ya, y también me dieron una sugerencia interesante que la voy a aplicar ahora, que tiene que ver con tratar de hacer alguna intervención de cómo mejorar esto, digamos, la percepción de la gente sobre básicamente los parques eólicos, ¿ya? Más allá de estudiar el tema, tratar de plantearlo desde el punto de vista de cómo hacer una intervención, ¿ya? Algunas reflexiones finales. Para mí fue muy importante mantener mis redes después del doctorado, porque me mantuvo, digamos, en la frontera, postulé a otras cosas fuera del aparato, ¿no es cierto?, chileno de investigación de fondo, ¿no es cierto?, porque es importante también seguir, a pesar de los rechazos. El aprendizaje continuo de postular. Alguien me dijo por ahí, el que no gana es porque no postula, básicamente. ¿Ya? Fondos BRIF fueron súper importantes al principio, otros también, hay que mirar fuera de Fondesit también, de manera paralela. eh, Aprender de la experiencia de otros. Yo siempre he estado en grupos de investigación, en Fondes Regular, que Fondes Regular son equipos, ¿no es cierto? Son varios, ¿no?, integrantes. Estaba postulando en Fondep, digamos, como segundo, pero aprendía, aprendía, aprendía. También aquí lo que plantearon mis colegas, ¿no es cierto? Un currículo muy bueno, no lo es todo. Una buena idea pesa más. ¿Cómo sacamos una buena idea? Básicamente yo no le voy a decir que revisen la literatura, básicamente yo la saqué explorando alrededor. Yo vi que habían problemas, ¿no es cierto?, con los parques eólicos, aquí en Cosquecura, en Ñuble, en Los Ángeles, y le pareció atractiva la idea, ¿no es cierto? Y no solamente miré a mi disciplina, miré a las ciencias sociales. Y obviamente era un tema muy importante desde el punto de vista de la política pública vinculado a la transición energética, ¿ya? Ahí también lo dijo Mauricio, ¿no es cierto?, que es importante quizá basar la propuesta en trabajo previo o que aplique algo similar en otros contextos, antes de empezar de cero. También revisar el grupo de evaluación. Yo tuve experiencia en dos, ¿no es cierto?, dependiendo de la temática me cambié. Es importante ver la formación académica. Yo soy economista, pero me fui por el lado de agronomía y estuve cerca. Después me cambié nuevamente, cambié la temática y me cambié, pero siempre vinculada a las líneas de investigación más que a mi formación académica. Y lo otro que lo dijeron también los que tienen más experiencia, la vinculación con el medio. Esto es súper importante, sobre todo para la gente más joven que viene ingresando en la U, que no tenemos mucha vinculación con el medio cuando recién ingresamos en la U. ¿Cómo podemos fortalecer esto? Los proyectos de extensión. Hay fondos, ¿no es cierto?, también acá. Escribir columna en el medio, prensa, asistencia técnica, también es una forma, ¿no es cierto?, de ganar experiencia en esta temática. Eso. Gracias, colega. Muchas gracias, César, por tu presentación. Han sido 4 presentaciones muy buenas, la verdad, y que agradezco de todas maneras la participación que han tenido. Me imagino que las personas que están escribiendo sus proyectos también la van a agradecer y justamente ahora es el momento de quizás
agradecer y de paso tirar una pregunta entre medio, ¿no? Así que abrimos la discusión para ver si puedes levantar la mano, digamos, ahí con las reacciones y vamos ordenando ahí. Los primeros que levanten la mano les damos la posibilidad de que pregunten. Así que eso, si hay preguntas, las pueden hacer ahora. Yo quería hacer una pregunta, no logré pillar el icono de la manito, así que lo hice así a la Dale antigua. nomás. Creo que así se puede también, ¿no? No, Claro. no la veo. Eh, tiene que ver con, a ver, espérame, déjame que este me apunte. Esto lo mencionó, perdón, lo mencionó José en su presentación cuando habló de lo trans y lo interdisciplinar. Eh, Me gustaría, no alcancé a tomar todo lo que planteó ahí cuando estamos hablando de fondos y de iniciación, que entiendo que tú ahí vas solo, ¿no es cierto? Pero entiendo que cuando estaba hablando de eso, estaba hablando de cómo abarcaría esto desde la perspectiva de un equipo detrás tuyo, desde la evaluación o el alcance que tiene el proyecto. Como que me perdí un poquito de esa parte, José, no sé si puedes profundizar un poquito más. Sí, mira, yo hace poco conversaba con un colega que estuvo en el grupo y efectivamente es una discusión que no solamente genera problemas para los postulantes, sino también genera problemas al grupo de evaluación. Y eso también algo que iba a comentar. También es importante en el grupo de evaluación revisar si son revisores por pares y panel, porque eso también influye bastante en entender un poquito más hacia quién escribo. Si son panel, claramente mapea, no están los paneles actuales, siempre están un año después, pero es bueno mapear y citar tal vez a los colegas que están en el área también para justamente jugar con el ego también, eso es importante. Entonces, yo creo que el tema de lo inter y transdisciplinario es importante que esté a lo largo de todo el proyecto. Debe estar tanto en el problema, tanto complejo, que siempre se menciona que los problemas son complejos, eso conlleva pensarlo desde tanto. En una iniciación siempre es bueno pensar que ese problema complejo se piensa siempre desde la disciplina. Entonces, en ese sentido, el tema es en la introducción y problematización, conceptualizar eso directamente, pero dar cuenta el tema de cómo la disciplina, porque eso es importante, o sea, la iniciación uno va solo, no va en un equipo. Entonces, cómo tú piensas desde tu disciplina aportar ese problema complejo que sabes que desborda o excede las competencias de la disciplina. Y ahí mi recomendación es siempre los enfoques, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo utilicé el enfoque de la gerontología ambiental, algunos pueden utilizar los enfoques de, no sé, estamos trabajando en tema ahora de la dimensión animal, los enfoques, por ejemplo, o de salud mental más amplio, un concepto de salud mental que paraguas te posibilita empezar en muchas cosas, entonces ahí en la introducción eso. Pero yo tengo la impresión de que la iniciación pesa mucho en la metodología porque no solamente es cómo tú enuncias el problema y cómo lo enmarca un enfoque, sino también cómo esa metodología da cuenta de la complejidad. Y eso conlleva justamente en pensar en distinta data o en distinta triangulación que considere elementos no solo en este caso yo soy psicólogo, elementos de lo que la gente dice o piensa, sino también los elementos tal vez ambientales que podrían facilitar en hacer una convergencia entre ese objeto. Entonces, y entra el segundo punto de este paraguas tradicional de lo mixto, en tanto posibilidad de articular, pero con poca claridad de que lo mixto no es solamente enunciación, sino más bien es un diseño que tiene una estrategia y que tal vez lo que va a triangular son técnicas o va a triangular fuentes. Entonces también es importante ahí el tema de que esté enunciado en la metodología, que ojalá posibilite entender enfoques de producción, análisis distintos, pero que también ahí, y eso también tal vez en la parte del tema, es que, por ejemplo, si te metes a analizar, no sé, en temas ambientales, un psicólogo analizando dimensiones ambientales, ¿cómo puedes fundamentar eso? En tu currículum, en la parte de tu currículum, tú explicitar en ese sentido, te ha tomado un curso. Entonces también es importante es como entender que el proyecto es el ejercicio en el cual tú pones, al menos en los inter y los trans, dar cuenta de que puedes responder una pregunta inter y trans disciplinarmente y en el currículum dar cuenta algunos elementos que podrían decirte, oye, como tú como psicólogo, ¿cómo vas a manejar el tema de medición de variables ambientales? Colocar un parrafito, porque lo tienen que leer, sí, en ese momento. Entonces ahí justificar justamente ese punto. Entonces, yo creo que eso sí no quita el tema de que actualmente el grupo no tenga claridades. De hecho, todos los años directamente se han incorporado como mayor restricciones al grupo. Ahora se incorporó preguntas explícitas que justifiquen por qué quieres ingresar al grupo.
Hace 2 años no era así. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que en ese punto el tema de lo inter y trans es bueno tenerlo claro en todas las dimensiones. En tanto problema complejo, respondió disciplinarmente, en tanto elementos metodológicos que dé posibilidad de entender los distintos elementos, en tanto producción, análisis que den cuenta de eso. Y lo otro es que si das cuenta de elementos que tú puedes manejar metodológicamente, que siempre es complejo, es decir, que tu trayectoria dé cuenta al menos de que tú manejas esos elementos o tienes la posibilidad de tanto. Ejemplo bien concreto, por ejemplo, en el regular, yo tenía que levantar, levantamos 1.200 encuestas en zonas rurales. En un fondo interno yo no podría hacer eso. Pusimos una cotización de una consultora que nos envió ese tema, lo pusimos dentro de los gastos operacionales y por lo tanto eso se vio viable en el proyecto. Entonces, por ejemplo, para eso es el tema, para eso son las lucas. Las lucas son justamente para incorporar ciertos elementos que justifiquen de cosas que tú no sabes o que no puedes dar cuenta de eso. Entonces, todo eso es una configuración que te da ese punto. Muchas gracias, Nelson, por la pregunta y José por responderla. Gracias. Fernando Morales, por favor. Ahí sí. Hola a todos. Bueno, agradezco también las intervenciones de los colegas expositores, realmente notable. Me ha parecido de primerísimo nivel escucharlo a los cuatro compañeros en sus distintas disciplinas además. Quería preguntarle algo muy simple en realidad. No sé si en el caso de César y de José, porque me fue muy claro en de Alexander, si también estaban con ese nivel de 10 publicaciones, todas en WOS en los cuartiles más altos. Porque yo no estoy en esa posición, entonces me asusta mucho presentarme teniendo más bien Scopus y por ahí una WOS, pero en realidad no llego a ese nivel tan elevado como lo presentó Alexander, que fue muy claro. Así que es más bien para César y José, porque Morín ya está en el nivel regular, así que seguro que tiene ese estándar. Esa es mi consulta. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. A ver si César puede contarnos primero y después quizás José. Sí, hola, hola colega Fernando. Bueno, yo siempre he tenido una productividad, digamos, desde en un inicio, cuando me gradué, ya tenía algunas publicaciones y eso me permitió, ¿no es cierto?, tener una línea base y lo mostré ahí, ¿no es cierto?, un puntaje por sobre 4. Siempre me han dado un puntaje sobre 4. ¿Ya? Como lo dijo Maurín, esto fue más importante al principio, ¿ya? En las primeras postulaciones, 2017, 18, 19, ¿no es cierto? Fue importante porque hacía la diferencia, alguien recién graduado con publicaciones, recién graduado sin publicaciones, ¿no es cierto? Pero después, claramente, un poco también tomó peso la parte de la trayectoria, no sé si académica más profesional o vinculación con el medio o vinculación la otra actividad, y eso compensó un poquito la productividad, ¿ya? Contestando la pregunta, sí, yo tengo buenas publicaciones, digamos, ¿ya? Pero nunca, pero igual me bajaron el puntaje, o sea, no tenía incluso más de 10, pero nunca me pusieron, una vez me pusieron 5, pero la última me pusieron 4,4, ¿ya? Y eso significa que hay otros aspectos que también están evaluando en la trayectoria profesional y académica. ¿Mm? Gracias. José. Y en la misma línea de César, yo creo que las bases actuales yo creo que están pensando en una lógica de trayectoria en el fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2020 que me tocó postular a mí, se incorporó trayectoria, pero pesaba las 10 publicaciones. Por lo que entiendo, este año no hay un parámetro para publicaciones, sino más bien y era media página. Creo que ahora son 3 páginas. Entonces, Sí. tengo la impresión de que actualmente lo que está prima en los artículos porque posibilitan el dar cuenta de una productividad sostenida académica, pero creo que justamente lo que se hizo, no manejo el cambio, pero sí se hizo ese cambio justamente para poner en juego otros elementos más allá de los artículos. Entonces, ahí está la pregunta después, cómo cada grupo parametriza eso. Entonces, ahí entra el tema de justamente la discusión más como interna. Pero en la misma línea que César, creo que las bases, al menos de este año, y lo que entiendo el año pasado sí había una puntuación. Ahora esa puntuación se eliminó y se dejó a ese apartado gigante. Y por lo tanto, qué positivo que eso, que no se explicita una parametración que va a quedar a cargo del grupo de estudio, que puede ser negativo o positivo justamente para quienes no tengan ese número mágico que se ha planteado desde el inicio. Muchas gracias por eso. Muchas gracias,
José, no sé si me escucha ahora o no. Ya. Sí, es que me saqué unos audífonos y parece que ese no era el que tenía el micrófono, sí. Me pueden escuchar. Eh, Gracias, César y José, por su respuesta. Tenemos una consulta también de Solange, por Sí, favor. bueno, sí, agradecer nuevamente a los expositores. Creo que es súper valioso que nos puedan compartir sus experiencias, sobre todo a quienes nos estamos iniciando en esta carrera. Entonces, yo tengo una duda respecto. Lo que a mí más me cuesta del fondo de iniciación es el mantenerme anónimo, porque si yo quiero hacer mi investigación en Ñuble, con los recursos de la Universidad del Biobío y con mis redes, es cómo mantengo ese diálogo, ¿cierto? Ese escrito para decir esto yo soy capaz de hacerlo, como demostrarle la factibilidad a los evaluadores de que sí tengo las capacidades de hacerlo. Y lo otro que yo todavía estoy viendo si voy a mandar a Intertrans o a Salud Pública, porque lo mío es como más epidemiología, entonces en realidad por su definición es transdisciplinaria. Y es como ustedes eligieron, ya voy a ir a este o voy a ir a este, consideran todo como la idea del proyecto, porque ayer el lector mostró como las tasas de adjudicación, y Intertrans está bien colapsado, entonces en realidad no sé si irse por allá y volver a salud pública, y ahí me gustaría sus recomendaciones. No sé si lo voy a quién le pido, que cualquiera puede responder, digamos. Alexander, dale. Sí, yo puedo ayudar con el tema del anonimato, que también como toda adjudicación reciente. Yo en el tercer año de mi proyecto, porque postulé a 3 años de proyecto, tenía como ese desafío, porque el tercer año era implementar cosas en un edificio que construimos en el campus de los Biobío. Entonces, ¿cómo digo que tengo esa infraestructura, que si no el proyecto va a ser mal evaluado, pero no digo que VB, ahí obviamente poner una foto hubiera sido fatal, porque te rastrean de inmediato, entonces hay que usar todo el ingenio nomás, y esquema, y decir que lo tienes pero sin ser explícito, digamos. Es súper importante porque yo tengo algunos colegas que tuvieron dramas similares, pusieron fotos, por ejemplo, de alguna infraestructura, no dijeron que era hubo tanto, y por ahí le rastrearon o quedan los metadatos de los archivos y te fuiste. Entonces, eso más que nada. Esquemitas más que fotos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar más. Eh, Claudio, Héctor, por favor. no, disculpa, es que lo que dice Solange es importante y quiero hablar como evaluador también en Fondesit. A mí me ocurrió una oportunidad que una postulante colocó el título de la tesis. Yo hice la tesis tanto. Y pasó, ¿ah? Pasó. Y claro, ¿qué hace uno? José lo dijo, uno va y busca, porque hoy tú colocas un título de tesis y las tesis están cargadas en los repositorios de las bibliotecas de las distintas universidades en Chile y en el mundo, y diste con la postulante. ¿Te das cuenta? Diste con el nombre de la postulante, dónde estudió y buscan muchas otras antecedentes más. Entonces, como dice Alexander, el ingenio y la capacidad, ¿cierto?, de no ser detectado es muy importante cuando los proyectos, en este caso en iniciación, piden anonimato. Es decir, que es algo que está declarado en las bases. Muchas gracias, Héctor. No sé si hay algo más. Creo que había una segunda parte de la pregunta de Solange también. José, vi que abriste el micrófono. Sí, mira, yo te voy a, te voy a responder en función también de lo que me han dicho colegas que han estado en el grupo. Actualmente el grupo de inter y transdisciplina, por un lado, es una tómbola, cómo se adjudica. Ya y eso depende también de entender un poquito cómo funciona. Al funcionar como panel, un colega el panel presenta tu proyecto y te da una calificación inicial y lo presenta frente al grupo. Y hay otra persona que también lo lee, que también como que te da una retroalimentación. Entonces, el grupo, en función de la presentación que hace la persona del panel, ya directamente te da después se queda como con esa nota. Y entender que el panel son personas que predominan de distintas disciplinas, de estudiar cosas tan disciplinarias como el cáncer, hasta el tema del cambio climático, desde una mirada climatológica a una mirada psicosocial. Entonces ahí en realidad depende también mucho de que eso configura mucho el tema de tu evaluación.
Y lo segundo es que la tasa de adjudicación es la más baja porque es la que tiene más postulantes también. Porque hay algunos grupos, y tal vez hay que mencionar el ejemplo concreto de matemática, por ejemplo, en donde tienen sus propios parámetros de evaluación y personas se van para allá, el ámbito de ingeniería, que tiende a ser que las ciencias duras y ingeniería tienen parámetros mucho más altos y tal vez como no cumplen esos criterios se van a esa línea. Entonces también, y lo que me contó el colega que es de las ciencias sociales, al menos me dijo que claramente hay un sesgo que todavía predomina, que no es muy distinto a lo que ocurre en ciencia en general. O sea, hay una lectura también hacia la ciencia dura. Entonces, yo tengo la impresión de que el postular al grupo de estudio al menos facilita de que pueda haber gente que te lea y que entienda tu problema. En transdisciplina tengo que la impresión de que todavía los parámetros no te posibilitan a leer una cosa es postular un proyecto trans y inter y otra cosa es leer el proyecto desde esa arista y yo creo que ese punto todavía no está claro, ¿ya? Porque tengo la impresión de que la lectura de un solo colega del área debiera al menos ser, si es transdisciplinario, que te lean dos o tres personas. Entonces, ahí yo creo que lo hace un poquito más competitivo con respecto a ese tema, ¿ya? Pero no, yo no tengo solamente la mirada de postulante, ahora voy a tener tal vez la mirada ahí dentro y, y creo que eso falta un poquito más. ¿Ya? Muchas gracias, Gracias. José. Debiera, no, mira, aquí que Héctor me puede corregir, pero creo que Transdisciplina este año aceptó 8 proyectos, algo así fue, ¿o no? Sí, creo que 8 o 9 proyectos. Ese fue Pero si no fue más que eso. en Fondes Entonces, iniciación, pero en regular tuvo el mismo iniciación. comportamiento, tuvo el mismo Sí. comportamiento regular. O sea, no es solamente que llegan muchos, también aceptan pocos. O sea, dura la competencia, hay que tener ojo. Bueno, eh, creo que igual en honor al tiempo, si es que hubiera alguna pregunta la podemos hacer rápido, sea cortita, si no yo creo que le puedo dar el pase a Héctor, que de sus palabras de cierre ya, y yo aprovecho de despedir, darle las gracias, ¿cierto?, a José, Morín, Alexander, César, y bueno, a los que se quedaron hasta ahora escuchando y a los que estuvieron antes, ¿no? Muchas gracias, creo que a mí me sirvió mucho también, porque yo también estoy en el mismo camino que ustedes, pero me arrepentí este año de postular, pero el próximo año vamos con todo, así que muchas gracias. Gracias, Claudio. Héctor, dale. Gracias, Claudio. Bueno, colegas, no sé si tienen alguna pregunta, quienes están en intención de postular. Ahora, también están los contactos de nuestros colegas acá. Creo que nosotros, y ya para ir cerrando, primero agradecer a Morín, a César, a Alexander, José, su experiencia. Acá hemos matizado desde quienes están adjudicando por primera vez y que de verdad ha sido genial lo que César y Alexander han compartido. Como dijo César, esto es insistir hasta que en algún momento se puede dar esa oportunidad. Alexander lo mismo y Morín con José, bueno, Morín ya una trayectoria consolidada en términos de lo que significa hacer investigación financiada por Fondesit, José también ahí en ese camino con su proyecto regular que está en desarrollo, pero que viene también con un fondo de iniciación. Y creo que esto nos abre el espacio también como universidad de precisamente de que quienes están en esta tarea y en este trabajo, que es un trabajo hormiga y donde es un trabajo donde muchas veces nosotros disponemos de tiempo que evidentemente está fuera de nuestra jornada laboral. Es decir, acá postular un Fondesit exige probablemente estar de lunes a domingo en algún momento de la jornada trabajando, leyendo, escribiendo, repensando la idea. Y nosotros les invitamos a eso, es decir, si asumen esa tarea también entender que quizá a la primera, a la segunda, a la tercera, el resultado no va a ser positivo, pero que probablemente el aprendizaje va a permitir transitar a tener la adjudicación en algún momento de un proyecto de esta envergadura. Colegas, por lo mismo les invitamos a que puedan seguir trabajando en sus propuestas y también nosotros acá disponemos al interior de la universidad de muy buenos investigadores e investigadoras que van a estar dispuestos a colaborar en retroalimentar, en dar algún punto de vista para la mejora de su proyecto, y eso también es algo que buscamos incentivar desde la Dirección de Investigación y Creación Artística. Yo quiero agradecer a Claudio porque este año le pedí que organizara la actividad y creo que el nivel de la actividad ha sido tremendo y por lo mismo estamos muy contentos del contenido y también del aprendizaje que deja
a quienes han logrado asistir, pero también esta grabación será enviada porque entendemos que por distintos motivos de agenda no todos pueden conectarse en estos horarios y vamos a compartir la actividad para que puedan revisarla y seguir viendo lo que se ha logrado exponer el día de hoy. Así que nuestro agradecimiento y los dejamos en libertad de acción para que puedan continuar con sus actividades el día de hoy y esperamos encontrarnos en otros espacios para precisamente seguir contribuyendo en el fondo a nuestra universidad, que es la Universidad del Biobío, por la que nos dedicamos y esperamos que los resultados puedan ser siempre ir en línea de seguir creciendo como institución. Así que, colegas, tremendamente contentos y reiterar nuestro agradecimiento a quienes dispusieron de su agenda, de su experiencia y conocimiento para compartirlo el día de hoy.